Muy buenas noches con todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día, martes 19 de abril. Bueno, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandro Navarrete. Yo soy fundador y abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogados. Y el día de hoy vamos a conversar un poco sobre aspectos prácticos sobre los contratos de trabajo. Bien. Eh, Primeramente, agradecerle la presencia de cada uno y cada una de las participantes. Sin ustedes este tipo de eventos no podrían ser realizados, así que el agradecimiento del caso. Y vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla para poder conversar un poco sobre este aspecto. La idea de la sesión del día de hoy es conversar un poco sobre los contratos laborales, ¿no? Más allá de lo que técnicamente nos pueda definir la norma, de lo que se desprende también de la Constitución, es importante de que ustedes puedan reconocer la jurisprudencia que se ha emitido en relación pues a los contratos laborales que típicamente se vienen usando en nuestro país. Y es que a partir del desarrollo de esta jurisprudencia podremos determinar, evidentemente, si en las organizaciones que lideramos podemos realmente implementar una u otra modalidad contractual dependiendo pues las necesidades empresariales. De eso trata un poco el día de hoy, repasar cómo le ha ido a las distintas organizaciones cuando han tenido una clase de cuestionamiento en sus contratos de trabajo que ha culminado en algún procedimiento inspectivo o en algún proceso judicial para a partir de la experiencia finalmente de estas organizaciones poder implementar pues medidas correctivas, medidas de mejora también en nuestras organizaciones. Es importante reconocer en principio cuál es el mecanismo de contratación directa que reconoce nuestra legislación laboral, ¿no? Específicamente, el artículo 22 de la Constitución, que reconoce el derecho al trabajo, implícitamente se encuentra reconociendo el derecho a la estabilidad laboral de entrada, por el cual se prefiere la contratación a plazo indeterminado que aquella contratación a plazo fijo, generando que esta última sea en realidad celebrada solamente bajo causas que se encuentren contemplados debidamente establecidas en la ley, ¿no? Es por eso que la contratación indeterminada es finalmente la regla y la contratación sujeta a modalidad es una excepción. Eso incluso se encuentra reconocido en el artículo 4 de la Ley de Productividad, que también reconoce que la existencia de los tres elementos del contrato de trabajo, subordinación, prestación personal de servicios y sobre todo remuneración, pues conllevan a la presunción de un contrato a plazo indeterminado, salvo que se celebre un contrato a plazo fijo bajo alguna de las condiciones establecidas en la ley. Y la Ley de Productividad, específicamente el Decreto Supremo 00397-TR, regula finalmente estos requisitos de la contratación a plazo fijo o sujeta a modalidad, ¿sí? Y establece ciertas condiciones. Para que sea o para tener una contratación sujeta a modalidad válida en nuestro ordenamiento jurídico, es preciso celebrar un contrato de trabajo escrito, ¿no? No van a existir contratos temporales o contratos sujetos a modalidad celebrados de manera verbal. La contratación verbal es exclusiva de la contratación indeterminada, ¿no? La contratación, en cambio, a plazo fijo, debe de realizarse siempre por escrito. Y debe de responder, a su vez, a una causa objetiva de contratación. La causa objetiva no es más que una justificación que establece la norma para poder aplicar determinado contrato de trabajo profesional, ¿sí? No estamos hablando de una causa universal, es decir, que cualquier empleador a su sola decisión pueda celebrar un contrato a plazo fijo. Por el contrario, celebrarán esta clase de contratos solamente cuando la norma lo habilite para tal razón, ¿no? Es por eso que reiteramos, se trata de una excepción a la regla de contratación indeterminada. El contrato de trabajo a la vez es exigencia que se establezca su duración y también que se precise en su texto las condiciones laborales. En el auto calificatorio de recurso de casación 7647-2014 se estableció que los contratos de trabajo responden a una formalidad ad solemnitate, ¿no? Es decir, responden a una solemnidad. Esto implica que debo de cumplir cada uno de los requisitos reconocidos en nuestra legislación para poder celebrar los contratos a plazo. De lo contrario,
esta condición o esta omisión en realidad no podría ser subsanada posteriormente. Desde el primer día que el trabajador ingresa a laborar, es preciso entonces la celebración de un contrato sujeto a modalidad bajo las condiciones establecidas en la norma, ¿no? Nuevamente, que sea escrito, que se haya especificado una causa objetiva de contratación, que se establezca su duración y se establezcan las condiciones, ¿sí? Si es que no se cumple con esa formalidad, entonces debe de entenderse finalmente que la contratación fue indeterminada, ¿no? En el ejemplo, incluso en esta casación laboral, se cuestionó precisamente el hecho que un trabajador haya celebrado el contrato a plazo fijo 2 meses después de la oportunidad en la que ingresó laboral, lo que ya generó que la contratación sea a tiempo indeterminado, ¿no? Lo precisó la Corte. ¿Y cuáles son los riesgos entonces de tener un contrato sujeto a modalidad que no observa los requisitos de ley? Imaginemos un contrato que no cumple con la causa objetiva de contratación. Específicamente, el inciso D del artículo 77 de la mencionada ley de productividad contempla como una causa de desnaturalización del contrato el fraude o la asimilación a la ley. Y el hecho que haya contemplado esta causa como una desnaturalización implica que cualquier contravención a la norma generará entonces la consideración que este contrato sujeto a modalidad sea considerado en la realidad como un contrato indeterminado, ¿no? De hecho, el efecto de la desnaturalización es ese, que el contrato sujeto a modalidad pase a ser considerado como un contrato a plazo indeterminado, ¿sí? Y esta cuestión es relevante porque trae consigo una serie de obligaciones que deberá de observar también el empleador. Por ejemplo, de no contar con un contrato a plazo fijo que cumpla con una causa objetiva de contratación y por lo tanto recaiga en este supuesto de desnaturalización del inciso D del artículo 77, pues conllevará la consideración de una, o la existencia, mejor dicho, de una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, que puede generar justamente la imposición de multas, ¿no? Pero a la vez también generará la imposibilidad que la organización pueda aplicar el vencimiento del contrato como una causa válida de cese. Y es que recordemos que el vencimiento del contrato es una causa de cese exclusiva para los contratos sujetos a modalidad celebrados en el marco de la ley. Si el contrato sujeto a modalidad no está celebrado dentro de los requisitos establecidos en la ley o observando los requisitos, lógicamente no podrán aplicar sus consecuencias. Y una de las consecuencias es precisamente la inaplicación de el término contractual o vencimiento del contrato como causa de cese. Y eso te trae dos contingencias que podrían ser reclamadas finalmente a nivel judicial, ¿no? El hecho de que ese vencimiento de contrato desnaturalizado sea entendido como una indemnización sea entendido como un despido arbitrario y conlleve al pago de la indemnización por despido arbitrario, o sea entendido como un despido incausado conllevando a la reposición al empleo y la posibilidad que también el trabajador repuesto solicite el pago del lucro cesante compuesto por los ingresos no percibidos durante el tiempo de despido, además de la posibilidad de demandar en cualquiera de los escenarios el pago del daño moral. Entonces, sí hay consecuencias que pueden ser graves en realidad para la organización cuando no cumple con celebrar contratos sujetos a modalidad dentro de los márgenes establecidos en la ley. De ahí la necesidad que podamos conocer en realidad cuáles son estos criterios, más allá de los requisitos formales, de lo que hemos conversado inicialmente, establecer también cuándo puedo aplicar determinada modalidad contractual por subsumirse o cumplirse una causa objetiva de contratación. Los tipos contractuales reconocidos en la ley de productividad son 12, ¿no? Pero el día de hoy vamos a reducir su análisis en realidad a estos 4 o 6 si se quieren ver como independientes los contratos de inicio de incremento y obra, ¿no? Por ser en realidad los contratos con mayor incidencia de celebración en nuestro país. Entonces, ya hecha esta breve introducción, vamos a conversar sobre cada uno de estas modalidades contractuales y revisar la jurisprudencia que precisamente nos ha conllevado o nos orienta en realidad a una aplicación más seria de estos tipos contractuales. Bien.
El contrato de inicio o incremento de actividad es un contrato que se puede celebrar en 4 supuestos, ¿no? Cuando la empresa va a iniciar la actividad productiva, ¿sí? O cuando posteriormente a este inicio va a instalar nuevos establecimientos, o aperturar nuevos establecimientos o mercados también, ¿no? Yo operaba antes en la ciudad de Lima y ahora voy a operar en Ica. O yo operaba en Pueblo Libre y ahora voy a abrir otro establecimiento en San Isidro, ¿no? Entonces, es posible finalmente celebrar ahí el contrato de inicio o incremento de actividad. O también cuando se inician nuevas actividades, ¿no? De repente antes solamente me dedicaba a la comercialización de determinados productos y ahora me dedico, por ejemplo, al servicio técnico, ¿no? Estoy implementando ya otras actividades, reparaciones y otros que no contemplaba antes dentro de mi objeto social. O los incrementos en las actividades ya existentes dentro de la misma empresa, ¿no? Es decir, que el volumen finalmente de operaciones que se están realizando dentro de la organización haya aumentado. Este último supuesto es bastante interesante porque en realidad estaría permitiendo que cualquier clase de incremento pueda finalmente ser justificado, incluso un crecimiento interno pueda finalmente justificar la celebración de ese tipo de contrato. De hecho, lo vamos a ver, ¿no? La creación de nuevos puestos de trabajo permite finalmente la celebración de ese tipo de contrato, como lo vamos a ver en breve. Hay muchas críticas en relación a este tipo de contrato, ¿no? De hecho, la academia, una de las cuestiones que finalmente critica es que este contrato no responde en sí a una temporalidad que dependa de la naturaleza misma del servicio brindado, ¿no? Sino que la temporalidad está dotada a partir de un favorecimiento al empresariado, ¿no? ¿En qué sentido? De que no se está celebrando porque la naturaleza de la actividad sea probablemente temporal, sino que se está celebrando por el hecho de que el empresario quiere finalmente generar nuevas inversiones, se sujeta a un riesgo y como se sujeta a ese riesgo, pues hay un mecanismo de facilitación empresarial que es la contratación a plazo. De hecho, esa es la razón del contrato de inicio de incremento de actividad. La idea de la expectativa que tiene sobre el éxito o no de un negocio. Yo comienzo a invertir finalmente implementando un nuevo local, pese a que he hecho mi estudio de mercado, yo no sé si finalmente la materialización de este negocio va a funcionar. Y como tal, una de las herramientas que me brinda el Estado es aplicar este tipo de contratos con la finalidad de que pueda implementar ese nuevo local, reduciendo finalmente el impacto o el riesgo que podría generarse. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones finalmente a tener en cuenta. Entonces, sí es un contrato en realidad de favorecimiento empresarial en esta. Ahora, de que eso finalmente sea algo admisible en nuestro ordenamiento jurídico o no, o debiera ser algo admisible en nuestro ordenamiento jurídico o no, es una cuestión que finalmente la doctrina discute, pero lo cierto es que nuestra ley de productividad permite aplicar este tipo de contratos de favorecimiento empresarial, ¿no? ¿Y cómo la venía aplicando? Vamos a ver un poco ya en materia lo que la jurisprudencia nos ha determinado, ¿no? A veces hay un problema en las organizaciones que los contratos de trabajo no quieren que sean lo suficientemente específicos porque de alguna manera podrían revelar algún tipo de información que ellos podrían considerar como sensible, ¿no? Pero en realidad la jurisprudencia nos ha conllevado, y desde la propia aplicación también de lo concebido por la ley de productividad, a que los contratos de trabajo tengan que ser celebrados, o mejor dicho, la causa objetiva que motiva la celebración de los contratos tenga que ser descrito con un nivel de suficiencia que permita en realidad a la persona entender cuál es la razón por la que se le está contratando, ¿no? Cuál fue el hecho generador de esa dicha contratación. Y de hecho, cuando no se especifican estos datos, se genera pues una desnaturalización del contrato por fraude de la ley. Así también lo ha entendido la SUNAFIL, el Tribunal de Fiscalización Laboral, perdón, esta es una resolución de Intendencia de Lima, ¿no? La resolución de Intendencia 576-2020 es una FIL, que consideró la desnaturalización de un contrato de incremento de actividades porque no se especificó un nuevo establecimiento que motivó la contratación. Si bien, como lo hemos visto, la legislación es expresa al señalar que la implementación de nuevos establecimientos permite, pues, la celebración del contrato por incremento de actividad, no es menos cierto que en el propio contrato yo tengo que establecer cuál es ese establecimiento, ¿sí? Y cuándo se estaría aperturando, de manera que pueda yo
tener en consideración estos datos a efectos de poder aplicar el tipo de contrato. El contrato por incremento o inicio de actividad responde a una duración máxima de 3 años, ¿no? Y por lo tanto el plazo es finalmente bastante relevante a efectos de poder determinar su aplicación. En este caso, la Intendencia justamente consideró que no había una precisión suficiente sobre el tema, ¿no? No se habría precisado cuál era el nuevo establecimiento ni la fecha de apertura, pero además en una de las cláusulas se había contemplado que las trabajadoras podrían finalmente ser cambiadas a otras oficinas, ¿no? Y finalmente, si lo que motivó la contratación sujeta a modalidad habría sido la implementación de un nuevo local y como tal, el servicio que voy a prestar en ese nuevo local, lógicamente, no podría luego generarse este tipo de circunstancias de que pueda prestar servicios en una oficina finalmente distinta porque se diluye el elemento que habría justificado la celebración del contrato. ¿Sí? Entonces, la primera lección que nos deja esta resolución de intendencia es que el contrato de incremento de actividad debe de especificar cuando la justificación sea el nuevo establecimiento, pues dicha fecha de inicio, perdón, dicho nuevo establecimiento y también la fecha de apertura del mismo. En la Constitución Laboral 95-2018 Lima se consideró también que el contrato por incremento de actividades debería de especificar los proyectos que motivan la contratación, ¿no? Y esto nuevamente nos trae un problema como el que les había mencionado, la idea de que a veces las organizaciones no quieren finalmente mencionar este tipo de información que pueden considerar como sensible en los contratos de trabajo, cuando es exigencia de nuestra legislación que se haga, ¿no? La causa objetiva que en aquella oportunidad la organización contempló fue la siguiente, ¿no? El empleador es una empresa dedicada exclusivamente a actividades minero-metalúrgicas que ha venido incrementando el volumen de sus actividades habituales como consecuencia de los proyectos para la preparación de la ampliación progresiva y estabilización de la capacidad instalada de la planta concentradora de la unidad minera de Cerro Lindo, ¿no? Dicho incremento supuso y continúa suponiendo una mayor carga operativa y por lo tanto también administrativa. Entonces, de alguna manera, el contrato de incremento de actividades que habría justificado en este caso la organización estaba precisamente sustentado en un incremento en el volumen de actividades que se iban a realizar en un determinado proyecto, ¿sí? Y ciertamente esto podría justificar la existencia o la celebración de ese tipo de contratos. Y de hecho, en este caso, la parte demandada, la empresa, habría pues presentado una serie de informes con la finalidad de estadísticamente acreditar el volumen del incremento de estas actividades, ¿no? Pero hubo un problema, que el propio contrato no especificó el proyecto que motivó la contratación. Hay un incremento, ¿no?, del volumen, finalmente como consecuencia de los distintos proyectos que se están generando, pero no te especifica cuáles son esos proyectos. Entonces, en tanto no se mencione, no podría habilitarse la cita a ese tipo de contrato, ¿sí? Un factor relevante en la celebración de los contratos a plazo, o mejor dicho, los contratos de inicio y de incremento de actividad, es precisamente la idea de el factor endógeno que permite la celebración del contrato. ¿Qué significa esto? Que el empleador, a su propia decisión, desde que quiere incrementar finalmente las actividades, permite nuestra legislación la celebración de los contratos de incremento de actividades. Yo aperturo un nuevo local, perfecto. Yo incremento o yo genero nuevos proyectos, perfecto. Tengo la posibilidad de celebrar estos contratos de incremento, ¿sí? Pero la idea es poder justificarlo en el propio contrato, el contenido mismo o ese hecho generador de respecto al incremento que se está generando, ¿no? O realizando. De hecho, en la sentencia 7000-2015, proceso de amparo, también el Tribunal Constitucional consideró que los contratos por incremento de actividad deberían de especificar los proyectos que motivaron la contratación, así como las actividades que consecuentemente se incrementó. En efecto, en este contrato, analizado en aquella oportunidad por el Tribunal Constitucional, se consideró pues que dentro de la organización se venían desarrollando una serie de nuevos proyectos implementados para la mejora del servicio, ¿sí? Y como tal se contrató a esta persona para que desarrolle esos nuevos proyectos.
Sin embargo, nunca se dijeron cuáles eran los proyectos, ¿no? No se precisó en el propio contrato cuál es ese proyecto. Y era una exigencia finalmente de nuestra legislación, ¿no? Por eso es que el Tribunal Constitucional justamente consideró que este contrato se había desnaturalizado porque pues no se había especificado en forma clara la contratación sujeta a modalidad, en el sentido que utilizaba el término general y abierto de una serie de nuevos proyectos sin brindar información relevante para poder establecer la existencia de la causa objetiva, ¿no? Es decir, cuáles eran esos nuevos proyectos. Y dicho sea de paso, también tiene que precisarse cuál es la incidencia que generan esos proyectos en las actividades que va a desarrollar la empresa, ¿no? Y ojo, eso también es bastante relevante, porque al final cuando un proyecto se implementa y te va a generar el incremento de actividades, las actividades a desarrollar no solamente serán las del propio proyecto, sino también aquellas actividades administrativas en las que pueda impactar, ¿no? Por ejemplo, si antes administraba yo una planilla de 50 trabajadores y como consecuencia de la implementación de 4 proyectos se están implementando o están ingresando personal, de tal manera que ahora yo no manejo mi planilla de 50 trabajadores, sino de 300 trabajadores, 400 trabajadores, lógicamente el área de recursos humanos va a ver incrementadas sus actividades y permitirá la celebración de estos contratos con la finalidad de poder atender pues esos requerimientos del personal. Entonces, desde esa óptica, el impacto que pueda generar un proyecto o la implementación de un nuevo local o el acceso a nuevos mercados no solamente se verá relacionado pues a las personas que ejecuten sus servicios en ese proyecto, en ese nuevo local o en ese nuevo mercado, ¿no? Sino más bien también en las áreas que les pueden brindar soporte. Hablamos áreas de logísticas, administrativas, recursos humanos, en el ejemplo, ¿sí? Una cuestión para que también lo puedan tener en consideración. De hecho, la jurisprudencia también ha apuntado a eso, ¿no? En la casación laboral 3.965-2017 Lima, se consideró que el contrato por incremento de actividades estaba desnaturalizado porque no se especificaron cuáles eran las nuevas rutas que motivó la contratación, ¿no? De hecho, ¿cuál fue la justificación que consideró en este caso el empleador en su contrato? Había especificado lo siguiente en la causa objetiva. El empleador ha visto implementado su actividad al haber añadido nuevas rutas a las que ya venía operando y al haber abierto nuevos puntos de venta, tanto en Lima como en provincias, incrementándose correlativamente a ello la cantidad de pasajeros a los que brindan sus servicios y por ende la dimensión de nuestras áreas administrativas para atender adecuadamente el incremento de los procesos internos generados por este crecimiento organizativo. Si bien eso puede ser admitido, lo que cuestiona aquí la Corte Suprema es que no se precisaron los porcentajes, no se precisaron cuáles eran las nuevas rutas, no se precisaron los puntos de venta, ¿no? Ni las rutas que demostrarían el aumento de las actividades internas. Entonces, a lo que veníamos diciendo, ¿no? Es posible que el incremento de operaciones, de nuevas rutas, nuevos proyectos, etcétera, genere un incremento de actividades que en principio impactará sobre las áreas que directamente se cargan de la atención de ese proyecto, en este caso de la ruta, pero también de las actividades administrativas que le puedan brindar soporte, ¿no? Sin embargo, lo importante es que, y eso no lo cuestiona la Corte Suprema, la Corte Suprema no cuestiona que eso no se pueda, o que eso se puede, que el contrato se pueda utilizar de esa manera. Lo que cuestiona la Corte Suprema es que no has brindado información suficiente para poder considerar la real existencia de esta causa que estás invocando en tu contrato. Porque si es una causa finalmente abierta o una afirmación abierta, graciosa, lógicamente no podría entenderse pues cómo validan la causa objetiva por no brindar la información suficiente, siendo esta una exigencia normativa, ¿sí? Entonces, lección aprendida, o la generación de nuevos proyectos, la generación de nuevas rutas en el caso de las empresas de transporte, ¿no? O las empresas de mercancías, ¿no? De reparto de mercancías, por ejemplo, permite celebrar los contratos de incremento de actividad. Sin embargo, tiene que haber un nivel de suficiencia en cuanto a las descripciones de ese hecho que está generando el incremento. En este mismo contrato, la jurisprudencia nos ha determinado también que es posible su celebración cuando se quieran incrementar o se presenta la necesidad de atender requerimientos de clientes, ¿no? La casación laboral 23.487-2018 Lambayeque nos contempló eso, ¿sí? En este caso en particular,
las atenciones o las operaciones en ventanilla de un banco se vieron incrementadas anualmente. Y como tal, pues el órgano rector de este banco, en este caso el Banco de la Nación, y su órgano rector es FONAFE, ¿sí? Habilitó la celebración de los contratos a plazo fijo, es decir, le brindó presupuesto, para que puedan contratar personal a efectos de poder atender ese incremento. La Corte Suprema lo validó. La Corte Suprema consideró que eso sí es válido, en el sentido de que se está demostrando a partir de una serie de informes y haberse invocado exactamente el incremento de operaciones que se había materializado en las ventanillas en determinadas zonas, ¿sí? Y más aún porque se citó el acuerdo que posteriormente fue presentado y lógicamente especificaba cuáles eran las distribuciones finalmente del personal que iba a ser contratado, ¿sí? Y dónde se había generado esos incrementos en ventanilla, en qué departamentos específicamente, con lo cual pues se consideraba válido o se consideró válido la celebración de este tipo de contratos eh, para poder brindar esas atenciones, ¿no? En resumen, se presentó un incremento o un incremento en las operaciones de ventanilla y necesitaban más personal para poder atender esas operaciones. Y la Corte Suprema validó que se pueda celebrar así el contrato. Pero este contrato tenía un nivel de suficiencia específico, porque citaba el acuerdo donde finalmente se establecían la distribución del personal que iba a ser contratado, ¿no? Algo bastante interesante también que nos brinda esta casación, para que lo tengan presente también, es que en el contrato inicial el trabajador fue contratado para prestar labores en una agencia y luego en una renovación fue cambiado a otra agencia, ¿no? Y celebró un nuevo contrato en esa agencia. La Corte Suprema consideró esta acción como válida porque finalmente se presentaba la necesidad de ambas agencias y estaba sustentada la causa objetiva finalmente de cada tipo. Para que lo tengan en cuenta que no necesariamente es imposible esta forma de rotación de personal, sino hay que saber finalmente cómo materializarla en los documentos. En la sentencia en 1567-2017, proceso de amparo, el Tribunal Constitucional resolvió un caso en donde consideró de que sí resultaba posible celebrar este contrato de incremento de actividades cuando se presenta la necesidad de atender un aumento de los requerimientos de clientes, ¿no? Es el mismo caso del Banco de la Nación que antes hemos mencionado, pero esta vez fue resuelto por el Tribunal Constitucional. Entonces, vemos de que en realidad estos requerimientos de clientes que generan el incremento de tus operaciones que brindas hacia el exterior, ¿sí? Al público, a los clientes, etcétera, motivará la celebración de un contrato de incremento de actividades. Y por lo tanto, entonces, ha sido validado eso por la Corte Suprema, como también por el Tribunal Constitucional, ¿no? De manera que no deberían de caber mayores cuestionamientos en el uso de este tipo de contrato ante dichas circunstancias, ¿no? En la sentencia del Tribunal Constitucional, la 1661-2011, proceso de amparo, ¿sí? Se validó también que el contrato por incremento de actividades se podría celebrar cuando el empleador decidía integrar nuevas actividades en la empresa, ¿sí? Entonces, si yo voy a implementar como organización nuevas actividades productivas, de repente voy a abrir nuevas áreas, ¿no? Voy a dedicarme a la generación de nuevos productos, a la prestación de nuevos servicios, es válido celebrar un contrato de incremento de actividades, ¿no? La jurisprudencia justamente delineado. Y algo sumamente relevante en función a esto, también está vinculado con lo resuelto en la sentencia 3082-2018 proceso de amparo, en donde el Tribunal Constitucional justamente validó la celebración de ese tipo de contratos cuando mediaba una necesidad transitoria que conllevó a la empresa a planificar el incremento de sus operaciones. El caso es el siguiente. Una empresa bancaria contempló estadísticamente el incremento de los índices de morosidad en los distintos clientes. Entonces veía que a lo largo de los últimos años, los últimos meses, se había incrementado el índice de morosidad de sus distintos clientes. Y tanto así también que esta era una circunstancia presentada a nivel nacional, no solamente a nivel interno. En esa ocasión, pues este banco consideró un proyecto específico en el que
buscaba reducir esos niveles de morosidad. Y para tal razón necesitaba justamente personal que pueda dedicarse a la recuperación de créditos. Esa causa objetiva, así formada, fue finalmente validada por el Tribunal Constitucional. Entonces, en resumen, finalmente se presentó una necesidad transitoria como consecuencia de hacerle frente a estos niveles de endeudamiento y necesitaba más personal que pueda finalmente dedicarse a la recuperación de créditos para poder reducir dicho nivel de endeudamiento, ¿sí? Y eso es un incremento planificado, es algo que yo como empresa finalmente decido o planifico eh, ejecutar un plan de acción con la finalidad de cumplir con un servicio que vengo prestando, ¿no? En este caso, ejecutar esta recuperación de créditos, que es un servicio interno que finalmente materializa el banco, ¿no? Desde esa perspectiva, es posible entonces que cualquier clase de incremento de actividad, perdón, de incremento planificado que impacte en las operaciones, conlleve finalmente a tener que prestar un mayor servicio o un mayor volumen del servicio externo, es posible celebrar este tipo de contratos de incremento de actividad. Y nótese que eso tiene relación con una de las casaciones que hemos visto anteriormente, específicamente con esta casación, ¿no? La casación 23.485-2018, ¿no? Que precisamente es el incremento planificado como consecuencia de la atención a nuevos clientes, en este caso como consecuencia de la atención a este hecho de los índices o el aumento de los índices de morosidad, que faculta la celebración del contrato por incremento de actividad. La idea es poder identificar finalmente esos hechos de manera adecuada en el contrato para que así no hayan cuestionamientos. Este mismo sentido de celebrar contratos de incremento de actividades cuando se presenta un incremento planificado ha sido también confirmado por el Tribunal Constitucional en esta sentencia, la 1225-2015, proceso de amparo, ¿no? Y específicamente, ¿qué fue lo que ocurrió? La SUNAT en aquella ocasión lo que hizo fue aprobar un plan estratégico institucional para poder incrementar las acciones de fiscalización. Y el Tribunal Constitucional consideró entonces que como estaba implementándose este plan estratégico, llamémosle proyecto, finalmente podría celebrarse este tipo de contrato para poder cumplir entonces con dicha carga, aumentada por decisión propia de la SUNAT. Como vemos, entonces el incremento planificado puede ser bien cubierto a través de este tipo de contrato, ¿no? Ya vamos viendo varias casaciones y sentencias que apuntan a lo mismo, ¿no? El empleador decide incrementar sus actividades como consecuencia de un plan estratégico y como tal, entonces, para ejecutar ese plan, puedo celebrar este contrato de incremento de actividades. Y eso lo podemos ver a multinivel, ¿no? Si bien esta experiencia parte del sector público a partir de un caso de SUNAT, no es menos cierto que puede ser bien trasladado al sector privado, ¿no? En donde quizás ejecutemos planes de acción para incrementar nuestras ventas, implementemos planes de acción para nuestro posicionamiento en el mercado, ¿no? Planificación comercial, planificación de marketing, ¿no? Estos planes estratégicos institucionales que van a permitir finalmente optimizar, pues, determinados servicios y la posición en el mercado de las organizaciones. En esos escenarios es posible celebrar un contrato de incremento de actividades. Con lo cual vemos que este contrato en realidad es bastante flexible, porque bastará realizar un buen plan, un buen plan estratégico institucional para poder entonces celebrar este tipo de contratos y motivar ese tipo de contratos. Bien, algo también bastante interesante es esta sentencia 3010-2012, proceso de amparo, ¿no? Antes hemos visto, ya en lo que hemos estado repasando, que cuando se incorporan nuevas actividades es posible celebrar el contrato de incremento de actividad. Lo novedoso aquí, digamos, en esta sentencia, es que no solamente se hace referencia al incremento de las actividades, sino al incremento de puestos de trabajo, ¿no? La causa objetiva que contempló en esta ocasión el empleador fue la siguiente. El empleador en el desarrollo de su objeto social viene incorporando al interior del organigrama empresarial una serie de actividades o puestos.
Entonces, incorporar nuevos puestos de trabajo al organigrama desde esta sentencia del Tribunal Constitucional nos permite, lógicamente, celebrar el contrato de incremento de actividad. ¿Sí? Ciertamente aquí hubo un cuestionamiento, ¿no? Que valga mencionar también, no se citó correctamente si era un contrato de inicio o contrato de incremento, pero a partir de la causa objetiva, el Tribunal Constitucional aclaró que se trataba de un contrato de incremento de actividad. ¿Sí? Sin embargo, una cuestión parecida, y tal vez por ahí la ambigüedad, es de que también esa circunstancia permite la celebración de un contrato de inicio de actividades cuando se buscan incorporar nuevas actividades, entendidas estas como nuevas estrategias, y se generan nuevos puestos de trabajo dentro de la empresa, ¿no? Veamos qué dijo el Tribunal Constitucional, ¿no? Lo primero es que se trasladó la causa objetiva de contratación. Y la causa objetiva de contratación decía lo siguiente, ¿no? La empresa ha iniciado recientemente nuevas actividades, entre otras, a prestar servicios presenciales de captación y mantenimiento de clientes y ventas presenciales, no telefónicas, en centros de atención, ya sea para clientes propios o de terceros. Era una actividad que antes no ejecutaba, ¿no? Y como tal, pues, contrató personal para brindar orientación, asesoría, información, absolución y solución de consultas presenciales, ¿sí? Entonces, aquí en principio se está implementando una nueva estrategia. Ya no solamente se dedican a la captación telefónica, sino también a la captación presencial, ¿no? Y esa nueva estrategia, ¿no? El cambio en la forma de prestar el servicio generó la incorporación de nuevos ejecutivos comerciales, nuevos puestos de trabajo, y como tal, la validación de estos contratos por incremento de actividad, ¿sí? Entonces, implementar nuevas estrategias que impacte incluso en los puestos de trabajo, creando nuevos puestos de trabajo, permite celebrar estos contratos de incremento. Bien, hasta aquí vamos con los contratos de incremento de actividad. Veo que hay una pregunta en el chat. Les pido por favor a los participantes dejar sus preguntas en el chat. Al final de la exposición las vamos a responder todas, ¿sí? Bien, el contrato de necesidad de mercado es otro de los contratos con mayor uso en nuestro país. Y esto porque es un contrato que te permite celebrar una serie de renovaciones hasta el máximo de 5 años, ¿no? Es uno de los contratos con máxima duración en nuestro país. Este contrato se celebra para atender incrementos coyunturales de la producción que son originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado. Es lo que expresamente establece la norma, ¿no? Pero desmenuzamos un poco esto. En principio, es un incremento coyuntural de la producción. ¿Qué entendemos por un incremento coyuntural de la producción? La propia norma nos lo aclara. Se entiende esto como un incremento temporal e imprevisible de la actividad productiva, ¿no? Es decir, tiene que haber un hecho externo, un hecho exógeno, un factor exógeno, ¿no? Fuera de la organización empresarial, que conlleve a incrementar las actividades. ¿Mm? Ahí viene una diferencia con el contrato de incremento de actividades. Recordemos, en el contrato de incremento de actividades estamos hablando de un factor endógeno. Finalmente, la decisión del propio empresario de abrir un nuevo local, de abrir nuevos mercados, de crear nuevos puestos, o que finalmente se ven involucrados por una planificación estratégica, ¿no? Hay un factor endógeno que motiva finalmente la contratación estratégica. Veo que hay más clientes, quiero atender más clientes, contrato, o celebro mi contrato de incremento de actividades. Eso no se presenta en la necesidad de mercado. En el contrato de necesidad de mercado se presenta un hecho que es imprevisible y que ha generado finalmente un impacto que conlleva en realidad a tener que brindar mayores servicios al mercado, ¿no? Un claro ejemplo de un contrato de necesidad de mercado se dio con la pandemia. Es un hecho temporal, la pandemia no va a durar siempre, ¿no? El COVID-19 es imprevisible porque no podíamos prever con total certeza cuándo iba a llegar, de cuál iba a ser el impacto, etcétera, ¿no? Y generó naturalmente un incremento de la actividad productiva en determinados escenarios. Por ejemplo, aquellas empresas que se dedicaban a la fabricación de mascarillas, ¿no? O las empresas que se dedican tal vez a la provisión de oxígeno, etcétera. Entonces, porque el propio mercado comenzó a exigir más este producto o estos servicios, ¿no? De esa manera, la demanda en el mercado creció sustancialmente. Y con esto último,
traigo a colación también otra referencia importante de este mercado. No cualquier variación de la demanda es finalmente la que va a motivar el contrato de necesidad de mercado, sino aquella variación que sea sustancial. Porque hay variaciones progresivas, ¿no? O sea, hay variaciones en el mercado que finalmente mis niveles de venta vienen aumentándose bien, vienen aumentando 1, 2, 5% anual o mensual, y bien, es parte del ritmo propio del crecimiento del negocio. Pero cuando viene un hecho imprevisto que genera que mis ventas pasen de 2 a 20 de un día a otro, puedo celebrar estos contratos de necesidad de mercado. Y ahí viene la diferencia con el contrato de incremento, ¿no? Si yo veo que hay un incremento progresivo, necesito más personal porque un día comienzo a vender 2 productos, al mes siguiente 3, al subsiguiente mes 4, al subsiguiente mes 5, y veo que es algo progresivo, entonces puedo celebrar el contrato de incremento de actividad para cubrir esa necesidad, ya que puedo contratar personas bajo nuevos puestos de trabajo. Pero cuando es un hecho externo que genera este cambio sustancial de manera imprevista, de un momento a otro, por decirlo así, celebro estos contratos de necesidad de mercado. ¿Sí? Ahí hay una diferencia sustancial entre ambos. Incremento planificado y endógeno, el contrato de incremento de actividad; incremento no planificado y exógeno, el contrato de necesidad de mercado. Se excluyen por eso las variaciones cíclicas o de temporadas. Hay una cuestión aquí importante para que comprender el ciclo de cuándo puedo celebrar un contrato de necesidad de mercado. Para celebrar un contrato de necesidad de mercado tengo que evaluar las distintas circunstancias que hemos estado mencionando, pero de una manera cíclica, ¿no? Lo primero es evaluar si hay un hecho coyuntural imprevisible. Nos permiten variaciones cíclicas o estacionales, ¿no? ¿Qué temporada de repente de Navidad, qué temporada de fiestas patrias? No, eso no es admisible. Tiene que haber un hecho coyuntural e imprevisible. Este hecho tiene que originar a la vez la variación sustancial de la demanda en el mercado, que más personas requieran mis bienes o servicios, digamos, en un número bastante diferente que el inicialmente requerido. Y además también, como consecuencia de que esa demanda ha crecido en el mercado sustancialmente, se presenta la necesidad de producir más bienes o servicios de manera temporal mientras dure esta coyuntura, ¿no? Y lógicamente lo que debe indicar es de que esa coyuntura no puede ser asumida con personal permanente, ¿no? Bien. Entonces, vamos viendo un poco la jurisprudencia para ir interiorizando estas pautas ya mencionadas. En la sentencia del Tribunal Constitucional 3072-2016, proceso de amparo, justamente se consideró que el incremento de pedidos de clientes no justifica el contrato por necesidad de mercado si es que no se demostraba un carácter o un incremento coyuntural, extraordinario o temporal, ¿no? De hecho, la causa objetiva de contratación, lo que se especificó fue lo siguiente, ¿no? Requiere cubrir temporalmente las necesidades de recursos humanos originadas por las razones expresadas en el rubro causas objetivas de contratación, ¿no? Y lo que se había mencionado en ese rubro de causas objetivas de contratación era lo siguiente, ¿no? Que hubo un incremento en la colocación de pedidos, por lo que resultaba imperativo aumentar la producción y por ende el incremento de personal en determinadas áreas, ¿no? Pero nuevamente aquí adolece de una serie de deficiencias esta causa objetiva de contratación, porque no hace mención al hecho temporal imprevisible del que hemos hecho referencia, ni tampoco a que ese incremento de la demanda en el mercado haya sido realmente sustancial, ¿no? En la casación laboral 10.161-2016 Lambayeque, se consideró que el incremento en la colocación de pedidos no justificaba el contrato por necesidad de mercado si es que el contrato no describía los requisitos de la causa objetiva, ¿no? Esto es respecto a que tener que cumplir pues con o mejor dicho, de que mediaba un hecho temporal imprevisible que generó la contratación temporal y como consecuencia de esto el incremento de la demanda sustancial en el mercado, ¿no? El contrato específicamente hacía referencia solo al incremento en la colocación de pedidos, no dio mayores referencias, ¿no? Y aquí lo importante es el hecho generador, ¿no? Ese incremento en la colocación de pedidos, ¿por qué se presenta? Si es un hecho temporal imprevisible, como el caso de la pandemia, por ejemplo, entonces el contrato de necesidad de mercado habría sido válido. Aquí no lo fue. Bien. El contrato de necesidad de mercado, y esto lo replica todas las casaciones que están citadas también aquí en la lámina, ¿sí?
tiene que generar una necesidad transitoria para producir más bienes o prestar servicios en mayor proporción a las que habitualmente se prestan dentro de la empresa, ¿no? Esa elevación, lógicamente, tiene que ser significativa en cuanto al volumen en comparación con los hechos precedentes. Así lo determinó o lo determinaron todas estas casaciones, ¿no? Para que lo tengan como referencia, en la cláusula cuarta justamente se hizo referencia a eso, ¿no? Se encuentra la necesidad siempre transitoria de fabricar bienes y prestar servicios en proporciones superiores a las habituales para satisfacer una elevación imprevista del volumen de pedidos que habitualmente se sometía a la empresa, lo que indica finalmente la Corte Suprema en este caso. Y le presta atención también al carácter sustancial de esa variación de la demanda del mercado. Bien, el tercer contrato del que vamos a conversar es el contrato de suplencia. El contrato de suplencia tiene por objeto sustituir a un trabajador estable en la empresa que tiene un vínculo suspendido por cualquier causa que pueda haberse generado y contemplado en nuestra legislación, como por ejemplo las vacaciones, como por ejemplo una suspensión, como por ejemplo una licencia, ¿no? Una licencia por enfermedad, por maternidad, etcétera, ¿no? O también es posible celebrar cuando el trabajador estable de la empresa está desarrollando labores de otro tipo dentro de la organización, ¿no? Se encuentra desarrollando temporalmente otras labores en el centro de trabajo. Entonces son los dos supuestos para poder celebrar el contrato de suplencia. El contrato de suplencia responde a una causa resolutoria o una condición resolutoria, específicamente es el retorno de la persona que se encuentran supliendo, ¿no? El retorno del titular al puesto de trabajo, con lo cual automáticamente se resuelve el contrato del trabajador suplente. Este contrato admite la duración que sea necesaria en tanto estas circunstancias se hayan presentado. Hablamos de la suspensión o hablamos también de este encargo temporal del trabajador estable suplido. Bien. Entonces, en realidad, para su aplicación de este contrato, creo que no merecería mucha explicación de cuándo puedo celebrarlo, ¿no? Porque desde la legislación este asunto lo tenemos claro. El asunto es, ¿qué aplico después de esta celebración o qué puedo hacer con el trabajador después de materializar esta contratación? Y es que no ha habido casos, finalmente, en los que se cuestiona que el trabajador ha rotado, estuvo celebrando un contrato de suplencia y le ha sido encargado otra labor distinta a la que específicamente celebra el contrato. ¿Qué pasa en esas ocasiones? O, como el caso de la lámina que vamos a ver, ¿qué pasa si el trabajador que me encuentro reemplazando, el titular de la... El titular del puesto cesa, ¿ya? ¿Qué pasa con el titular del puesto cesa y el trabajador suplente continúa laborando? ¿Okay? La Corte Suprema analizó esta circunstancia, consideró al final, en un caso específico, ya que se desnaturalizó un contrato, considerando pues que el trabajador suplente continuó laborando, reemplazando a otra persona que ya había cesado. Ciertamente, cuando se celebra el contrato de trabajo, es verdad, esta persona tenía un vínculo suspendido. Tenía un vínculo suspendido. Entonces, el titular del puesto tenía un vínculo suspendido. Pero en el marco de esa suspensión, renuncia. Como en el marco de esa suspensión renunció, lo que tuvo que contemplarse automáticamente es la resolución del contrato de el suplente. Como no se hizo, pues entonces se desnaturalizó el contrato. ¿Sí? Eso tenía que quedar claro. Si la persona que estoy reemplazando renuncia o cesa por cualquier razón, el contrato del suplente también tiene que ser resuelto. En la casación laboral 1175-2018 Lima se presentó un caso, uno de los primeros casos vinculados al ejercicio de jus variandi, ¿no? En este caso, un trabajador habría sido contratado para prestar servicios de una persona estable, pero en el marco de esta relación laboral, por necesidad del servicio, se le encargan otras labores en otra dependencia. Esto la Corte Suprema lo consideró válido, porque era un ejercicio razonable del jus variandi, ¿no? Atendiendo a que se necesitaba cubrir una necesidad del servicio. Ciertamente, en este supuesto hay que tener en cuenta
de que lo primigenio, lo primero que debe tomarse en consideración es que la persona contratada, el suplente, ¿ya? Preste servicios para el cargo al cual fue contratado. Y solo cuando medie una necesidad institucional que haga razonable el ejercicio del ius variandi, específicamente la modificación de las actividades que desarrolla, entonces podrá ser permisible en el marco de dicho contrato de suplencia celebrar, pues, o disponer este desplazamiento del personal. Lo mismo se replicó en la Casación Laboral 520-2018 Junín, ¿no? En donde justamente se consideró, pues, que rotar al trabajador suplente de un puesto a otro en tanto medie necesidad del servicio es un ejercicio razonable del ius variandi, con lo cual entonces no se desnaturaliza el contrato. Por último, y para ir finalizando con esta breve exposición, vamos a conversar un poco sobre los contratos por obra o servicio específico, ¿no? Nuestra normativa en relación a estos contratos no es muy acuciosa. En realidad lo único que dice es lo que está contemplado en la lámina, ¿no? Los contratos para obra determinada, servicio específico, son aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador con objeto previamente establecido y duración determinada. Es todo lo que nos dice. Pero ¿qué entendemos por obra? ¿Qué entendemos por servicio específico? Es algo que no sabemos. Quizás lo de obra puede entenderse mejor, ¿no? Desde la generación de proyectos y la generación de bienes tangibles que finalmente conlleven, pues, al esfuerzo de una persona para su realización, ¿no? De repente ejecutar, no sé, digamos, un monumento, elaborar un edificio, una casa, construirla, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que por ahí no nos trae muchos problemas la idea de contrato por obra determinada. Pero el problema que nos ha traído, sí, y por una práctica indiscriminada en el uso de estos contratos, es el aspecto vinculado al servicio específico. Y es que de pronto ves asistentes, secretarios y secretarias finalmente contratados a través de la modalidad del contrato por servicio específico de una manera indebida, ¿sí? Entonces, el servicio específico no es que voy a poder contratar a cualquier trabajador para que me ocupe cualquier puesto de trabajo dentro de mi organización porque el puesto de trabajo es algo específico. Eso no es el sentido de este tipo de contrato, que ha sido como se ha entendido mal en realidad, sobre todo en la práctica, ¿no? Veamos entonces qué nos ha dicho la jurisprudencia que nos permite delinear esto, ¿sí? Lo primero es que la casación laboral 3592-2015 Callao es bastante ilustrativa ya y nos aclara estas. Y es que nos establece que el contrato por servicio específico requiere necesariamente de un resultado para su celebración. Es decir, yo le encomiendo cumplir con una determinada actividad, un resultado a la persona que estoy contratando y conocer lógicamente la fecha del término, ¿no? Pueden hacer tareas habituales o ordinarias, nos ha dicho la Corte Suprema, ¿sí? Pero la idea finalmente está en la limitación del tiempo, ¿no? Es decir, hay un tiempo determinado para poder cumplir con una actividad como consecuencia de la exigencia de un resultado, ¿sí? Entonces, la figura o la razón del tiempo se alinea con el resultado que le exijo a este contrato. ¿Qué nos dijo la Corte Suprema? ¿No? Esta forma de contratación solo puede ser utilizada en tareas que, pese a ser las tareas habituales u ordinarias de la empresa, tienen en esencia una duración limitada en el tiempo, ¿no? El empleador puede conocer la fecha cierta de término contratado o, en su defecto, la condición que determina la extinción del contrato de trabajo. Adicionalmente, en el referido contrato se requiere que sea un servicio determinado y no para que simplemente preste su servicio durante un periodo de tiempo, es decir, se exige un resultado, ¿no? Es lo que nos ha dicho la Corte Suprema. Entonces, y aquí nos dice, ¿no? Como requisitos esenciales, el objeto del contrato, vamos a poner esto, a ver, como requisitos esenciales, el objeto del contrato, es decir, sustentado en razones objetivas y la duración limitada o en su defecto en la condición que determina la extensión del contrato, ¿sí? Ahí vemos entonces que para la Corte Suprema la idea de resultado para la celebración de los contratos de incremento, perdón, de servicio específico es bastante relevante. Y entonces, ¿qué nos permite celebrarse con ese tipo de contratos? Nos permite, a partir del resultado, celebrar contratos específicamente para la ejecución de proyectos, ¿no? Por ejemplo,
Un escenario que sería permitido como consecuencia de esta lectura que nos brinda la Corte Suprema es precisamente ese, ¿no? De repente, tengo un contrato para realizar el transporte de mercancías, pero es un contrato extraordinario que va a conllevar a que ese transporte lo realice solamente por 1 o 2 meses, ¿no? Como consecuencia de ese proyecto específico, o como consecuencia de la explotación de una determinada actividad, ¿no? Eh, por ejemplo, diría yo, en este caso, un ejemplo clarísimo para poder celebrar esos contratos de incremento de actividad son aquellas actividades que tienen una temporalidad vinculadas quizás a actividades vendidas por terceros, ¿no? En las minas, por ejemplo, aquellas personas que se dedican al transporte de personal o aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, a el deslizamiento de tierra, o los que se dedican específicamente también a brindar este acompañamiento a los camiones o a los vehículos que se encargan del transporte de los minerales, ¿no? No hablo específicamente de quienes hacen el transporte, sino de las personas que los acompañan en el transporte, ¿ya? Son actividades que podrían celebrarse por un tiempo determinado, porque es mientras dure dicha necesidad, ese tipo de contratos por servicio específico. Entonces, aquí la importancia del resultado, ¿no? De aquí la importancia del resultado. Pero curiosamente, en la casación laboral 8057-2017 Tumbes, sí se consideró que el contrato por servicio específico no se podría emplear para ejecutar prestaciones que están vinculadas a actividades habituales, cuando eso es una abierta contradicción a lo que la Corte Suprema había señalado en la casación que antes hemos referenciado. Pero más aún es que se limita también la aplicación de ese tipo de contratos cuando media un destaque del trabajador. Específicamente en este caso se consideró que una empresa de limpieza, ¿sí? Que prestaba servicios de limpieza a otras empresas, hablamos de servicios de intermediación laboral específicamente, ¿sí? Eh, no puede celebrar ese tipo de contratos para su personal. ¿Por qué? Porque la idea es que siempre voy a necesitar personas que se dediquen a la limpieza, porque soy una empresa que provee servicios de limpieza. Pero claro, yo no tengo el mismo nivel de contratos. O sea, yo puedo tener 1 o 2 contratos con 2 empresas a que me presten servicios de intermediación, luego 3, 4, y con el paso del tiempo ya no renovar estos contratos y tener menos contratos. Y como tal, menos necesidad de personal. En un escenario de esa naturaleza, en realidad, creo yo de que esta idea de proscribir la celebración de los contratos por servicio específico en los contratos o para esta clase de servicios de intermediación o tercerización no resulta una buena idea y es una abierta contradicción en realidad con lo reseñado en la casación que hace un momento. Lo cierto es que la Corte Suprema, aunque deja algunos matices vinculados a este aspecto ya mencionado, no es menos cierto también que la crítica a la causa objetiva de contratación es que al final, en este caso particular, el empleador había contemplado de manera genérica también la, la necesidad de cubrir nuevos contratos de naturaleza civil y servicios complementarios que son brindados a las empresas usuarias en el marco de la intermediación, pero sin especificar exactamente qué proyecto, sin especificar a qué empresa se le va a estar prestando el servicio, ¿no? Es decir, no alineó el empleador en esta ocasión el contrato de servicio específico a, lógicamente, un resultado que cumplir como consecuencia de un proyecto asumido, o en este caso de una intermediación asumida, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, esta casación hay que verla con sumo cuidado, porque en realidad la crítica a la causa objetiva que contempló en esa ocasión el empleador estaba más vinculado a una ausencia de elementos primordiales para poder contemplar con claridad cuál era el servicio específico vinculado a un resultado, porque de ser en realidad deberíamos de justificar o validar la contratación, desde mi perspectiva, del contrato por servicio específico, más aún cuando la casación que hemos visto en breve, ¿no? La 3.592-2015 Callao, pues lo validó.
Y esto último también es validado consecuencia de la casación laboral 13.258/2019 en Lima, ¿no? En donde justamente se considera que el contrato por servicio específico pues, se puede celebrar para la ejecución de proyectos, aunque se trate de actividades ordinarias. En este caso era una municipalidad que contrató un jardinero con la finalidad de poder brindar un restablecimiento de los parques y jardines de la municipalidad, ¿no? Pero para esto, lo que justamente implementó fue un proyecto, el proyecto denominado Fortalecimiento de Capacidad de la Sugerencia de Parques y Jardines 2017, ¿no? Lo que motivó, o la persona contratada, no fue, valga la redundancia, contratada precisamente para ejecutar ese servicio permanente del mantenimiento de parques y jardines que brindan las municipalidades, sino para poder ejecutar el proyecto en mención, ¿no? Este fortalecimiento de la capacidad de mantenimiento de los parques y jardines, ¿no? Con lo cual, pues, vemos en realidad que la ejecución, por más de que se trate de una tarea habitual, de una tarea ordinaria de la municipalidad, el hecho de que se haya cumplido en el marco de un proyecto es el que finalmente valida la celebración de estos contratos por servicio específico en el caso concreto. Con lo cual, la idea trasladada en la casación antes cuestionada, ¿no? Esta de la 8057-2007 Tumbes, digamos, queda diluida, ¿no? Porque aquí ratifica la Corte Suprema la posibilidad precisamente de celebrar ante proyectos específicos contratos por servicio específico. Por último, en la casación 3417-2016 a de amparo, la Corte Suprema también consideró pues que cumplir las metas o querer cumplir metas no justifica un contrato por servicio específico, ¿no? El Tribunal Constitucional, perdón, fue el que dijo eso. De hecho, en este caso, la SUNAT de manera genérica había celebrado un contrato de trabajo que decía, cuya causa objetiva se sustentaba en esto, ¿no? La necesidad de contar con el personal necesario para desarrollar las metas y objetivos que en el presente ejercicio deben alcanzar esta dependencia como conformante de la SUNAT, ¿no? Sin embargo, ciertamente en las renovaciones también se hizo mención a una cuestión distinta, y esto es el aumento temporal de las labores de apoyo en las funciones de la SUNAT. Ninguna de las dos, el Tribunal Constitucional las consideró como finalmente justificaciones para cerrar el contrato por servicio específico, ¿no? Muy bien. Este es un pequeño cuadro de elaboración propia. En realidad, como consecuencia de la pandemia, hemos evaluado las posibilidades de celebrar finalmente contratos para determinadas actividades que quizás también les pueda servir. Vamos a repasarlo. Particularmente creo que cuando hay nuevos emprendimientos o nuevos negocios que se han generado en la pandemia, es posible celebrar un contrato de inicio de actividad. Si la empresa decide un incremento de actividades planificado o abre un nuevo mercado o establecimientos, ¿no? También se genera la posibilidad de celebrar este tipo de contrato de incremento de actividad. Y cuando también se redujo personal de en planilla por suspensión o disminución de actividades en la cuarentena y se reanudan actividades presenciales, estaba la posibilidad de celebrar los contratos por incremento de actividades, ¿no? Es decir, bajó mi índice de personal, ya no tengo 30 trabajadores, ahora tengo solamente 10, pero como voy a prestar servicios presenciales ahora, voy a necesitar un nuevo personal y generar nuevas contrataciones que puedan ser celebradas a través de los contratos, ¿no? Las empresas que cambian de giro de actividades pueden finalmente celebrar contratos de incremento de actividad, particularmente también considero los contratos de reconversión empresarial cuando hay un elemento tecnológico aquí como novedad. Las empresas que implementan nuevas modalidades de servicio también pueden celebrar contratos de incremento de actividades en reconversión empresarial. Las empresas que incrementan sus actividades a consecuencia del crecimiento de la demanda de sus servicios o productos, como el caso de las mascarillas, provisión de oxígenos, etcétera, que les comentaba, pueden celebrar contratos de necesidad de mercado, como también contrato accidental. La contratación de personal para el cumplimiento del plan para la vigilancia puede ser enfocado como un nuevo puesto de trabajo y celebrar un contrato de incremento de actividad, o celebrar un contrato por servicio específico, o celebrar un contrato accidental, ¿sí? Que es mientras dure finalmente la emergencia, ¿no? El contrato de emergencia, para atender acumulaciones o retrasos en el trabajo que no pueden cumplirse por las restricciones de la emergencia sanitaria, era otra posibilidad de celebrar el contrato de emergencia, y también para reemplazar temporalmente trabajadores enfermos de COVID-19 que se encuentran de licencia con goce, era posible celebrar el contrato de suplencia, ¿no? En este caso, aquellos trabajadores que se encuentren no vacunados y se les aplican los otros tipos de labores también podrían ser reemplazados a través del contrato de suplencia.
Bien, entonces eso es un poco los que le traía el día de hoy a efectos de compartir con ustedes. Vamos a responder algunas preguntas que han dejado en el chat. Tenemos una pregunta de Camila. La primera pregunta es la siguiente. ¿Puedo en la organización educativa aplicar contratos a plazo indeterminado con cláusulas de suspensión perfecta, ya que hay periodos de inactividad, no hay clases? Claro, en tanto haya un acuerdo de partes, lógicamente, y eso se ve más que todo en los meses de enero y febrero, ¿no? Sobre todo, es posible que haya un acuerdo para aplicar suspensión perfecta, ¿no? Creo que por aquí la libertad de ambas partes finalmente es un aspecto a tomar en consideración. Si el trabajador inició hoy a trabajar, bueno, inició trabajo hoy, ¿no? Y no suscribió un contrato bajo modalidad, se convierte en indeterminado. ¿Cuál es el sustento legal? El artículo 4 de la ley de productividad, ¿no? Y lo que hacíamos referencia también, vamos a dirigirnos, Camila, a, aquí está, ¿no? A este autocalificatorio de la casación 7647-2014 TACNA, ¿no? La idea de que desde el primer día de labores el contrato de trabajo tenga que ser celebrado por escrito si es que va a celebrarse un contrato a plazo fijo, porque de no cumplir con esa formalidad, que es una forma solemnitate, no una forma solemne, ¿ya? De no cumplir con ello se entiende que aplica el artículo 4 de la ley de productividad. Esto es la consideración de un trabajador como indeterminado, ¿sí? De hecho, hay un par de casos de la Corte Suprema que en el marco de los contratos de suplencia, pero de casos resueltos de trabajadores propios del Poder Judicial, de modo que la objetividad por aquí puede ser un poco cuestionable, ¿ya? Han considerado pues la posibilidad de que los contratos sujetos a modalidad se celebren unos cuantos días después, ¿no? Pero de hecho son casos excepcionales, como lo digo, que resolvieron finalmente contratos de suplencia y en el marco de procesos iniciados por contra el Poder Judicial, ¿no? Contra el Poder Judicial. Muy bien, no sé si haya otra pregunta más, puedan hacerla en el chat. Yo quedo a disposición de todas maneras. Bien, tenemos una pregunta de Susi. Buenas noches, Susi. A ver, nos preguntan, ¿los cambios de una u otra modalidad se pueden hacer hasta por 5 años? Sí, la contratación en cadena ha sido regulada en nuestro país hasta por un máximo de 5 años, ¿no? Podría celebrar entonces un contrato de reconversión empresarial, por ejemplo, que tiene una duración máxima de 2 años, y cumplida esta, podría celebrar un contrato de incremento de actividad hasta por el máximo de 3 años, ¿no? Entonces, la idea es que entre ambos no sumen más de 5. El asunto, sí, es que eh, hay determinadas modalidades, te comento Camila, que no necesariamente se sujetan a los 5 años, ¿no? Por ejemplo, el caso del servicio específico no se sujeta a la contratación máxima de 5 años porque la duración será aquella que resulte necesaria para la ejecución de la obra o del servicio. Y la Corte Suprema ha considerado que un plazo razonable es el de 8 años. En realidad, creo yo que podrían ser más de 8 dependiendo de la magnitud de la obra, pero bueno, es lo que ha considerado la Corte Suprema hasta el máximo de 8 años. Y en el contrato de suplencia se ha dejado abierta la posibilidad que sea incluso más allá de este periodo, de 5 años, en tanto finalmente pues todavía se mantenga la causa objetiva que motivó la contratación. Esto es en reemplazo de un trabajador estable, ¿no? Si soy un colegio, a los profesores, ¿debo contratarlos bajo modalidad o a plazo indeterminado? Dependerá, Camila, dependerá en realidad, ¿no? Porque si se trata, por ejemplo, de nuevas asignaturas que se están generando, bueno, sí, podría celebrar un contrato sujeto a modalidad, ¿no? Puede ser un contrato bien de incremento de actividad. O en todo caso, si se están aperturando nuevas aulas, ¿no? De repente antes tenía solamente una sección y ahora tengo 2, 3 secciones, ¿sí? Entonces, en ese caso podría precisamente celebrar estos contratos, ¿sí? Hubo una sentencia recientemente en el caso de una universidad que consideró que en un escenario así, Camila,
correspondía aplicar el contrato por necesidad de mercado y no el contrato por incremento de actividad. Yo particularmente no concuerdo con eso, porque recordemos que la diferencia es que el contrato de necesidad de mercado se debe celebrar cuando media, pues, un hecho o un factor exógeno, ¿no? Hablamos de un hecho que es definido como temporal e imprevisible. Entonces, mientras este hecho no se presente, lógicamente no puedo celebrar un contrato de necesidad de mercado. Y cuando hay el incremento de alumnos, no es porque haya un hecho temporal imprevisible, como el caso de la pandemia, que faculta a tener que prestar mayores servicios, no. Lo que pasa es que dentro de la calidad educativa que estoy brindando, finalmente se va a incrementar el número de postulantes y estudiantes para el colegio o universidad. Por lo tanto, es parte de mi propia estrategia comercial lo que está generando el incremento de las actividades. Y en ese caso, al ser un factor endógeno el que generó el incremento de actividades, la celebración del contrato debería de ser por incremento de actividad. Muy bien. Y nos dice Luis Villarroel, ¿no? Luis, supongo, bueno, dice L. Villarroel. En el caso que no tenga una contratación modal o solo tenga un a plazo indeterminado por la naturaleza del negocio, la opción es que tenga que gestión documentaria, disciplinaria o evidencia el deterioro de su desempeño para poder tener causal de su retiro justificado. Ya. Claro, en realidad hay que verlo como medidas correctivas, ¿no? Porque sea que haya un trabajador con contrato sujeto a modalidad, o sea que haya un trabajador con contrato indeterminado, estas medidas correctivas pueden aplicarse finalmente a partir de las sanciones que se impongan como consecuencia de los incumplimientos, ¿no? Y para tal puede evidenciar si el trabajador finalmente ejecutó o cometió alguna de las faltas graves contempladas en el artículo 25 de la Ley de Productividad, ¿sí? O en todo caso, verificar si por una acumulación de sanciones, de repente ha comentado, ha realizado una serie de faltas pequeñas o faltas moderadas o de baja lesividad, ¿no? Faltas leves, ¿ya? Que por acumulación podrían determinar finalmente un incumplimiento de obligaciones que pueda ser sancionado con el despido por el inciso A del artículo 25, ¿no? Yo recomiendo, en este caso, para aplicar esas medidas correctivas, tener un buen reglamento interno de trabajo que contemple la posibilidad de imponer faltas ante determinados incumplimientos, pero a la vez te contemple un procedimiento disciplinario, cuestión bastante relevante, porque la Corte Suprema viene declarando nulas finalmente aquellas sanciones, hablamos de amonestaciones y suspensiones, ¿ya? Este, cuando no sigo un procedimiento regular, no respeto el derecho de defensa del trabajador y no observo el principio de tipicidad, ¿no? Porque no he regulado este procedimiento ni he contemplado estas faltas leves o moderadas en mi reglamento interno de trabajo. Y si no puedo finalmente generar esa gestión de sanciones de esa manera, lo que va a conllevar es que luego, ante esta acumulación de sanciones, no pueda despedirlo porque todas las sanciones precedentes serían nulas, ¿no? Así que hay que tener bastante cuidado con eso. Para generar un despido, en este caso, como medida correctiva, dentro del marco de la legalidad, hay que ver si comete una falta grave y si no cometió una falta grave, qué cantidad de faltas leves ha cometido y si estas han sido previamente sancionadas. Y es en este escenario que la gestión de sanciones a partir del reglamento interno de trabajo y finalmente las pautas que estoy comentando, es que finalmente correspondería pues la aplicación de la sanción, ¿no? O del despido. Muy bien, José Vega nos dice, ¿hay jurisprudencia en casos de contratos a tiempo parcial? Sí, sí, sí lo hay. De hecho, hay jurisprudencia especialmente que se pronuncia sobre la desnaturalización de los contratos a tiempo parcial como consecuencia de que ejecutaron 4 horas de promedio. Recordemos que el trabajo part-time tiene que realizar menos de 4 horas en promedio, ¿no? 3 horas y 59 minutos. No puede hacer 4 horas en promedio. Si tiene una jornada de 4 horas en promedio, entonces, prácticamente no es part-time y se desnaturaliza el contrato, ¿no? También el Tribunal Constitucional en algún momento ha contemplado o ha hablado un poco sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial, ya ha considerado de que ellos, por ejemplo, en tanto sean realmente calificados como contratos part-time, no tienen derecho a la estabilidad laboral y específicamente a ser reparados a través del pago de una indemnización por despido arbitrario ante su cese, ¿no? Entonces, si hay jurisprudencia, lamentablemente no la hemos podido tocar en este corto tiempo, ¿no?
y por eso nos hemos centrado solamente en 4 modalidades de contacto. Bien, si no hay más preguntas, entonces estaremos terminando la sesión de hoy. Bueno, el próximo mes seguramente tendremos otra sesión similar a esta, bajo esta misma dinámica. Es un gusto en realidad haber contado con la presencia de cada uno y cada una de ustedes. No olviden de seguirnos a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de LinkedIn o a través de nuestra página web, y atentos a las novedades que se les va a estar comentando. A través de correo electrónico también se les va a compartir pues estas novedades. Muchas gracias.